Suena esta música y la gente del vecindario se entera de que el afilador anda cerca. Tijeras, cuchillos, alicates, todo tipo de herramientas de jardín, dice el anuncio. Y salen al encuentro de Jorge Luis González, que tiene un verdadero taller dentro de este camión. La conveniencia es que ya el señor está aquí, se pasa por tu casa, usted está adentro y oye ya la musiquita y ya uno sabe. Sales para afuera y ya lo tienes ahí mismo en la casa. Allí pasa él unas 12 horas al día. La temperatura es indescifrable, un horno. Yo pasé con él menos de una hora y sudé como no sudaba desde Cuba. Me pregunto cómo se las arregla para pasar tanto tiempo allá adentro sin derretirse, él y las herramientas que lleva. No, aquí no hay aire acondicionado, aquí hay aire acondición. ¿La condición de qué? La condición del aire que pueda coger por la ventana. La gente lo conoce, algunos lo tratan ya como familia. Me lo hacen instantáneamente y no tengo que estar saliendo buscando un lugar donde la file. Su maestría en el oficio se le nota por la seguridad con que trabaja cualquier herramienta. De una máquina manual a la otra de base, de la lentitud a la rapidez. Si es usted quien escucha esta música, cerca, salga. A lo mejor Jorge Luis anda cerca. Muy bueno el reportaje de José Antonio Évora, que obviamente ya se ha mal acostumbrado al aire acondicionado. Tenemos que enviarlo a que haga más reportajes en las calles para enfrentarse a la realidad que vive don Jorge Luis González cada jornada. Bienvenido, señor. Buenas noches. Gracias por acompañarme. Gracias. No mencionamos ahí, podemos contar cuánto cuesta afilar algo. Ok, el promedio de afilar depende de la herramienta. También depende de las personas. Personas que son de bajos recursos, se le cobra $3 la pieza. Las personas que no son de bajos recursos se le cobra un poquito más. Oscila de $3 a $8 por pieza. Y en términos de la diferencia por el tipo de pieza, ¿qué es lo más caro de afilar? Lo más caro de afilar son los cuchillos japoneses, que son unos cuchillos que se llaman Global, que son una especie de material acero 1, muy fuerte y muy difícil de sacarle el filo. Las otras piezas que son un poquito difíciles son los alicates de las manicure, que lo usan para cortar los pellejitos, las uñas. Sí. Y la cutícula, como le dicen. La cutícula, como le dicen. Sí. Pero es una herramienta muy chiquitica y muy peligrosa para afilar. Oiga, de mucha precisión. Estaba pensando que Évora anduvo con usted trabajando un rato ahí. ¿No le faltó herramientas? No, para nada. Se portó bien. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que está de afilador? Yo hace 27 años que soy afilador. ¿Cuánto hace que vive aquí? Yo llevo 35 años viviendo aquí. Pero, ¿y entonces cómo decide meterse en el mundo de la afilada? Yo vine muy joven. Vine el día 4 de mayo de 1980 a Estados Unidos con 15 años, sin familia y sin oficio. El único oficio que había aprendido era el de mis padres, por seguirlo diariamente como él se ganaba la vida afilando. Mi abuelo como arreglaba paraguas y afilaba atrás de los callejones. Y yo los seguía porque cuando salía de la escuela los acompañaba, a ellos que eran mayor que yo. Y en este país no me daban trabajo, era menor de edad. Tenía que esperar a tener 18 años para poder empezar a trabajar. Pero desgraciadamente vivía con una tía mía y esperé hasta los 18 años, me fui. Pero desgraciadamente vivía con una tía porque era mala la tía. No, era buena la tía, pero estaba como preparándome para empezar a afilar. Ya. Tuve que esperar a que me llegara el pito que se llama la fauna, porque en Cuba se usan carretones de rueda que se llaman los molachón. Y su cajita de herramientas, su martillo, su destornillador eran más pequeños. Eran unos instrumentos que tenían una rueda, que usted lo viraba y caminaba con la rueda, pitaba con un pito que se llamaba la fauna y paraba el carretón, le daba el pedal y afilaba. Eso es lo que la gente en Cuba conoce. Yo llevé este trabajo aquí porque creo que el cubano se olvida cuando se va de Cuba de dónde nació y de dónde proviene. Y yo mantengo este oficio por 27 años. Una maravilla. Está de más decir que le pone muchísimo empeño porque son 12 horas diarias. 12 horas diarias. Pero sí le alcanza para salir adelante económicamente. ¿Resuelve? Sí, resuelvo. Y me alcanza para salir adelante. Cuéntame una cosa en términos de calidad de materiales. ¿Cuáles son los mejores cuchillos? Ok, existe el Victorino, que lo usan mucho los carniceros. Existe el alemán, que es un cuchillo muy bueno. Existe el Dos Muñecos, que es un poquito mejor. Y existe el Global, que lo tiene la clase media, que son unos cuchillos un poquito más caros.
Y el resto de la población pobre usa el cuchillo chino. ¿Ve? Pero se nota, usted que es un experto en el tema, ¿se nota la diferencia de calidad? Se nota la diferencia. Se nota perfectamente la diferencia. Cuando de afila, un cuchillo al otro. ¿cuántas afiladas aguanta un cuchillo malo? Porque se termina, me imagino, la hoja dañando. Puede de 15 a 20 afiladas. Es malo. ¿Y un cuchillo bueno? Dura bastante porque se afila muy poco. Puede decir, se afila hoy demora y no mucho se en afila perder el más filo. hasta el año que viene. Es un cuchillo que no pierde el filo por el material. La gente piensa que por ser más barato le va a durar más y por ser un poquito más caro le va a durar menos. Y no es así. El cuchillo bueno dura más el filo. O sea que estos son los casos en que lo barato sale caro. Lo barato sale caro. O sea, que vale la pena invertir, por ejemplo, $30 en un cuchillo que le va a durar muchísimo más que uno de 10 pesos. Un cuchillo de $10 usted lo puede afilar 5 a 10 veces. Y un cuchillo de $30 lo afila 2 veces en el año. Claro, es una diferencia muy grande. Muy grande. Te ahorras tiempo y filo. Salgamos de los cuchillos por un instante. ¿Alguna cosa extraña que le toque afilar? ¿No se parece a alguien coleccionista con una espada o de repente alguna herramienta misteriosa de esas que son más difíciles de enfrentar? Yo he tenido herramientas que no he sabido cómo le voy a afilar. O es decir, cómo le voy a entrar a la herramienta. Porque son esas herramientas que en mi vida las he visto. Pero después que las estudio, las afilo. Y si no las afilo, trato de que quede lo mejor posible, que vaya contento. ¿Nunca ha sufrido una derrota con una herramienta, con un cuchillo, con una navaja, con cualquier cosa que haya afilado? O sea, que o se le rompió la herramienta porque la hoja era muy delgada, o una herramienta suya, una piedra que se le haya roto, ¿accidentes? Accidentes he tenido varios y a la gente no le gustan los accidentes. Claro. Cuando sucede un accidente hay que pagarle la pieza. ¿Ok? No puede tener un accidente con la pieza y no pagar la pieza. Claro. Tiene que decir cuánto vale la pieza y comprarle la pieza para atrás. Es raro un accidente. Es raro un accidente, pero ocurren los accidentes. En una jornada de 12 horas, ¿cómo cuántas millas hace de recorrido? Camino alrededor de 60, 70, 80, depende los lugares, depende de las paradas. En una semana, bueno, en un día promedio, ¿cuántas afiladas? Bastante afiladas. 40, 45 afiladas. 45 personas. ¿Tiene clientela de muchos años? Tengo clientela de muchos años. Afilo todo a la playa, afilo todo Broward, afilo la 441, afilo Pepper Pine, afilo mucho. Afilo Cayo Hueso, desde Los Cayos hasta Maratón. Usted sabe que no sé si vio el corte de pelo de Évora, el señor que lo acompañó, pero hubo gente acá que lo acusó a usted injustamente de que lo había afilado a él, porque lo dejó calvo prácticamente. Pero me dicen que no es cierto. No, no es cierto, eso no fui yo. Usted no fue el responsable. Cuando piensa en términos de generaciones, y usted mantiene lo que es una tradición formidable, la artesanía cada vez existe menos. Y el trabajo que hace usted ayuda a lo que significa una sociedad en que lo más fácil es tirar y comprar otro. ¿Su hijo tiene hijos? Sí. ¿Le interesa el tema? ¿No le interesa para nada? ¿Se morirá? No le interesa para nada. O sea que Ninguno de mis hijos le interesa el filo para nada. Ya. Dice que es una tradición muy antigua. Espero que en unos años más uno de ellos quiera seguirme los pasos. Uno de ellos. Un honor conocerlo, le deseo lo mejor y que baje pronto la temperatura para que sea más tranquilo andar recorriendo las calles. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a una pausa por la causa. Vamos a